Muy buenas cibernautas. A continuación se hará una demo en Codiniter de cómo validar un formulario, usando los helpers y librerías que nos brinda este framework. Bueno, el expositor es un alumno de la Universidad Nacional de Trujillo, el alumno Alcántara Sánchez, John. Él usará los programas de NetBeans, Apache y MySQL. Además usará Codiniter y sus librerías Database, Form Validation y los helpers URL y Form que serán necesarios para poder validar los formularios. Bueno. Les dejo con la demo y que les sirva de ayuda el video, gracias. Muy buenas con todos. A continuación pasaré a hacer la pequeña demo sobre validar un usuario. Pero antes de todo voy a enseñar la base de datos para poder usarla en la validación. Solamente tengo acá mi base de datos llamada TAIS MVC Noticias, pues tiene noticias y usuario. Lo que vamos a usar en este video solamente es usuario, en el cual solamente tienen dos filas nada más, con sus alias, que vendría a ser el login y su contraseña. Acá está, OnlyHash y login 1, 3, 4, 5, 6, nada más. Ahora, para poder usar esto, vamos a usar, como ya lo han dicho, algunos helpers. El principal es el helper, el del for, se lo encuentra acá en la tabla de contenido del mismo Codiniter. Y además vamos a usar la librería Validation para poder validar el formulario que vamos a ingresar. Bueno, a continuación esto es lo que debería mostrarse. Por ejemplo, acá está mostrando que el usuario ya existe, puesto que OnlyHash ya está. Esto es para registrar nada más. Ya está acá en la base de datos OnlyHash. Y acá, por ejemplo, me pide también que el correo electrónico sea el correcto, o sea que sea una cadena válida de un correo. La contraseña debemos introducirla, y además estos dos campos de reescribir contraseña deben ser iguales. Por eso acá primero pide que la contraseña sea igual, que introduzcamos la contraseña y que los campos sean iguales. Bueno, ahora vamos a pasar cómo sería programarlo. Antes que todo vamos a tener que modificar el autoload para poder modificar solamente que cargue por defecto una base de datos. Acá podemos poner la librería database. Acá podemos agregar otros más, pero vamos a usar ese que va a ser más global. Como siempre se va a estar haciendo acceso a datos, vamos a usar esa librería fijo. Por eso cargamos al autoload, que siempre carga. En el config vamos a el base URL vamos a ponerlo como está en nuestra aplicación de Apache, para que corra, en mi caso está en el puerto 3000 y mi proyecto se llama paginación, que ahí está. Y además el index que sea el index PHP, lo podemos eliminar eso. Y además he agregado acá el suffix, que por ejemplo de que se puede también, además que nuestra página termine por ejemplo .php, .html, .spx, lo que sea. Solamente es una pequeña vista nomás para usarse. Y acá vamos a cargar nuestra base de datos. Esta librería es el que se carga en el autoload. Acá registramos el hostname, que es localhost, el usuario, password, en este caso no tengo. Acá está la base de datos, el nombre de la base de datos que les nombré hace rato, que solamente vamos a usar la tabla de usuarios. Y además vamos a usar la ruta, los routers que sea por defecto. Esto de acá va a hacer que carguen los el controlador por defecto, en este caso el formulario nada más. Acá perfecto. Ahora sí vamos a ver el controller. Vamos a dar 4 archivos: el controlador, el modelo y las vistas. El controlador es formulario, el modelo es formulario model, la vista inicial para ingresarse y registrarse es por view, que es una vista, y en caso de que se logre validar bien los campos, vamos a mandar a éxito. Después de eso vamos acá a registrar acá en el controlador. Vamos a poner ahí que cargue por defecto su constructor, que es el de acá. Que es el constructor que da por defecto, y vamos a cargar al padre que está heredando, pues el que hereda de controller. Vamos a cargar los helpers que ya habían dicho, que es URL y for. Esto es solamente para poder abreviar
En ruta no escribí todo el código en PHP o HTML. Acá me abrevia con una sola línea, se crea varias cosas. Y acá URL para poder manejar los URL. Y el acá es el principal que va a comenzar a validar los formularios. Y además vamos a hacer que ahí mismo también se cargue el formulario model. Que acá lo ponemos excepto dos parámetros, cómo va a estar cargado y además su alias, que acá le he puesto modelo nada más. Y vamos a hacer que tenga un index. Vamos a poner un index. Nada más, y que cargue, por ejemplo, acá, que cargue por defecto vamos a hacer que cargue el de la vista del formulario nada más. Hasta ahí todo debería estar bien. Acá está nuestro modelo y acá están nuestras vistas. Acá en nuestra vista vamos a poner agregar lo que vamos a ver en el formulario, los campos, las cajas de texto. Y además acá podemos hacer que cargue eso, pero vamos a hacer que de frente vamos a ir a la vista, no, al modelo primero, para poder acceder a la base de datos nada más. Va a ser solamente unas cuantas líneas. Vamos a crear su constructor que siempre se debe cargar y una función que se llama obtener la cantidad de filas que coincidan con ese alias. Por ejemplo, no vamos a poder registrar usuarios que ya existen. Por ejemplo, con mi caso hay OnlyHash y login. Vamos a poder que si existen en la base de datos, acá me va a obtener la cantidad de filas que coinciden con eso. En ese caso va a ser 1 y si no estuviera me va a volver a ser. Acá usa la librería database que usamos acá. Esto usa el principio de active record, un select. ¿Qué tal vamos a seleccionar nuestra base de datos que es la ICMBC noticias? En la tabla de usuario, su alias, en qué campo, o sea en el alias se acuerdan que le habíamos puesto el campo alias, o sea como si fuera el login esto, y este es el password, nada más. Y este es el valor que le vamos a mandar. Acá obtenemos en Q y acá en Q obtenemos el número de filas. Y es 1 o 0, nada más. Por eso va a servir. Acá ahora en el for view vamos a agregar acá algunas sentencias usadas generalmente más comunes. Por motivo de tiempo solamente voy a copiar y explicar qué hace cada línea. Por ejemplo, acá vamos a tener el manejo de errores. Acá vamos a agregar una hoja de estilo para los labels, los input y además un div error que acá está. Vamos a hacer este validation error, vamos a contener dentro de un div para poder poner una sola tabla, así como se vio acá. Todo esto acá va a estar contenido, puro div de todos los posibles errores que ocurran a la hora de validar. Esta fila de acá lo que hace es abrir un formulario. Por ejemplo, ponemos por el método, si era post, el action, a dónde iba, interactuaba. En realidad acá debería tener un action, pero no le he puesto y de frente va a cargar al mismo controlador, o sea este por defecto, este de acá va a cargar, o sea se va a mantener en el mismo controlador. Y es manejarlo controlador, métodos y parámetros, así se controla todo. Acá el label es lo que se muestra acá, nada más. Este label, nombre, estos son los labels: nombre, email, contraseña, reescribir la contraseña. Estos son los labels que están acá, que cargan todos los labels con su nombre, lo que debe decir, el valor y su ID, y además sus inputs. Dense cuenta que solamente estoy diciendo puro PHP y que solamente está, que usa la librería del helper for. Acá se genera los inputs. Acá le podemos mandar un array de información para formatearlo nuestro input, nuestra caja de texto, por ejemplo acá de nombre. Ahí para ingresar, formatea, le damos sus parámetros, cada uno como si fueran algo así como el HTML. Su name, cuál era, nombre, su ID, nombre, qué tamaño, valor.
Acá hay algo más que debemos nombrar. Este de acá, este método lo que hace es, como dice acá, le ayuda a repoblar unas 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 cajas de texto. Por ejemplo, si comete error, no vamos a hacer que escriba todo de nuevo. Por ejemplo, si son como 10 cajas de texto, no vamos a hacer que escriba de nuevo las 10 cajas de texto. Y vamos a repoblar con este invento. Acá está, nos dice cómo repoblar con set field value o set value, nada más. Y lo hacemos que repoblen ahí los datos cargados previamente con set value. Obtiene eso del método post o get. Y así en email. Así son los demás campos: reescribir, enviar, una caja de texto también password, acá dice reescriba, también hay el for password, hay demás, también hay el for check, select, acá también está el submit, enviar, y además acá lo cerramos el for, es como si fuera la sentencia del for, de abrir llaves y cerrarlos, llaves angulares, paréntesis angulares, y todo eso se hace acá nada más, como si estuviéramos programando así en código, no como un HTML. Y acá en el éxito va a ser solamente cuando ya se logre el usuario registrar, siempre y cuando no exista ese usuario en la base de datos. Ahí está. Acá vamos a cargar, se envía todo con éxito. Vamos a mostrar el nombre del usuario para poder ver, y el password. Acá en password vamos a usar MD5 para poder encriptar los usuarios. Y acá nomás vamos a usar un anchor, por eso vamos a usar URL para hacer que se haga un para atrás y pueda volver al formulario anterior. Ya estamos acá la lista, ahora acá el formulario. Acá en el controlador vamos a agregar algunas validaciones y explicarlo. Acá explicamos, por ejemplo, siempre todo controlador debe tener su index y qué es lo que hace en index. Acá, por ejemplo, ya usamos el for validation que le habíamos cargado anteriormente. Acá establecemos las reglas, por ejemplo, para qué campo. Por ejemplo, estos van a ser los campos, y esto va a ser qué va a decir en ese campo en caso se cometa error. Y vamos a poner, por ejemplo, que es requerido el campo. Por ejemplo, si es requerido y se comete un error, acá vamos a manejar el set message, que es para ver si es requerido y qué mensaje va a salir. Por ejemplo, de introducir el campo, bla, 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 y va a salir el de acá. Este de acá va a venir a reemplazar este de acá. O sea, este $S reemplaza esto. Y acá también ponemos si es null, si es mínimo, qué mensaje podemos personalizarlo. Nada más. Por ejemplo, acá vamos a un mínimo de 5 caracteres. Y acá, por ejemplo, en el de password hacemos casi lo mismo: require string, que es borra los espacios en blanco, y MD5 que lo encripta como MD5 del Apache. Y además se puede usar funciones personalizadas. Por ejemplo, acá he usado uno que se llama si existe, si hay usuario, no hay usuario. Mandamos el valor por defecto que le va a cargar por ejemplo, el de cada usuario lo va a mandar, va a entrar al controlador, y por ejemplo acá nuestro modelo habíamos puesto, por ejemplo, que esto nos vuelve el número de cantidad de filas que existe que coincide con ese usuario. Si es mayor a 0, quiere decir que hay más de un usuario registrado con ese nombre, devuelve falso, y no, o sea, acá lo va a hacer que la regla se vuelva falsa y no va a cargar con éxito. O si no, en caso contrario, vuelve verdadero. Igual para los demás. Por ejemplo, acá también personalizar mi mensaje para mi método de acá, is null user, que dice ya el usuario, bla, tal, y acá lo que reemplaza acá. Nombre, por ejemplo, el nombre. Y validation email y los demás. Y además tenemos que ver que el match, usamos el match acá para usar solamente para el reescribir la contraseña. Usamos un match y le decimos con qué campo se va a comparar. Es para unir, para que sean iguales, exactamente iguales. Y lo usamos con el campo anterior que era password. Uno era password, uno era repassword. Nada más. Y acá este de acá solamente va a correr siempre y cuando esté bien, o sea, siempre y cuando todo esté validado. Si todo está bien validado, se va a mandar el S. Si no está bien validado, o sea, si es falso, vamos a volver a cargar el formulario, el mismo, para que vuelva a escribir los datos. Y además, acuérdense que había dicho de que había puesto un set value para que vuelva a cargar los datos
se vuelvan a cargar en las cajas de texto los textos escritos, para no volver a escribirlo todos. Y si no, en caso contrario, mandamos a nuestra vista éxito la información del post usando este de acá. Podríamos haber puesto post, corchete y el campo, pero este de acá nos ayuda a hacer un filtrado de XSS para, por ejemplo, por si acá ataques, por ejemplo, MySQL, SQL, inyecciones SQL, así, maliciosas. Lo mandamos acá como parámetros a la vista en éxito, por ejemplo, y solamente acá lo que vamos a mostrar, por ejemplo, acá está que manda como un array, pero automáticamente la vista ya lo va a reconocer como si fuera una variable nombre, una variable path. Es por ello que acá realmente usamos $nombre y $password, lo cargamos. Y acá cabe mencionar de que acá le hemos puesto en M de 5 para encriptar los nombres, las contraseñas. Vamos a usar, por ejemplo, acá, como ya se bien, ya había uno que decía OnlyCat, dice el usuario ya existe. También me pide el email, que la contraseña debe ingresar y que además que la contraseña, los dos deben coincidir. Por ejemplo, acá vamos a escribir un correo válido y acá vamos a poner otro usuario. Acá la contraseña vamos a poner 1, 2, 3 y en otro vamos a poner 1, 2, 3, 4. Vamos a hacer diferente y lo va a validar y va a decir los campos, tanto restricto de contraseña como contraseña no coinciden, o sea, deben coincidir. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ahí está. Y acá está el nombre del usuario y la contraseña en MD5. Y acá está el anchor que había puesto para regresar atrás. Bueno, eso es todo por mi parte.